Método didáctico inductivo. La enseñanza inductiva es una estrategia didáctica la cual se compone y se enfoca en lo que son el aprendizaje de un estudiante, el cual desarrolla competencias de análisis e interpretación e indagación. Aquí se puede ayudar a lo que es a relacionar el contenido con el mundo real. También este consiste en lo que es ir de lo particular a lo concreto y de lo general a lo abstracto, donde su principal procedimiento interno es el análisis, el cual se irá paso a paso de lo que se ve a lo que no se ve, de lo conocido a lo desconocido y de los ejemplos y los casos particulares a la definición o regla general. Este también es un aprendizaje comprensivo y no memorístico. Los estudiantes aprenden a través de lo que son situaciones reales y concretas, las cuales se ven vivenciadas por el educando, ya que estos son capaces de lo que es razonar sobre lo que son hechos que pueden ser palpados u observados directamente, para así aprender y perdurar en el tiempo, o sea, tener un aprendizaje significativo en lo que son los alumnos y no ser un aprendizaje o un camino lo que es la memorización. También aquí el alumno lo que hace es que observa, compara, razona y generaliza. Un ejemplo de este es un profesor que muestra en clase una serie de imágenes para que los estudiantes identifiquen sobre qué se está hablando y sobre qué tipo pertenece. Se va a estar hablando sobre lo que son, por ejemplo, los reinos biológicos. Aquí el maestro irá presentando imágenes y los estudiantes irán diciendo en qué parte de la imagen lo van a colocar cada uno. Ya luego que estén todos colocados, el maestro le va a decir cuáles son, o sea, cuál fue su hipótesis, cuál fue el resultado final de lo que se estuvo hablando, y ya por último entonces se van a descartar las características o las imágenes donde en realidad no iban, y luego entonces al final se va a buscar lo que es el concepto buscado. Esto no se hacía en lo que era en lo tradicional, ya que en lo tradicional el estudiante no era el que participaba en el aprendizaje, sino que era el maestro el que solamente participaba y no se daba lo que era un ejemplo palpable de lo que se estaba viendo, de lo que era lo particular a ir a lo general, sino que el maestro era el todo en clase. Método de investigación. Los métodos de investigación son las herramientas en las cuales los investigadores utilizan para lo que es la obtención y analización de datos, donde se incluye lo que es el muestreo, los cuestionarios, las entrevistas, los estudios de caso, el método experimental, los ensayos y lo que son grupos de enfoques y demás. Aquí se hace una elección de lo que es el método de investigación por lo que es una predeterminada o un predeterminado problema a resolver, por lo que aquí se pueden obtener lo que son datos, por lo cual la investigación va a ser o puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta. Su importancia es que esta radica en lo que ha sido un instrumento clave para el progreso de la humanidad, ya que debemos tener en cuenta que la investigación no solo se limita a lo que es la ciencia, también a otras áreas de conocimiento, en las cuales son un gran objeto de estudio constante. Su principal propósito es la investigación en lo que es la búsqueda y generación de conocimiento, donde su necesidad es conllevar a un planteamiento de un problema, donde los objetivos se deben ajustar al mismo.
Un ejemplo de este es un estudio de caso que se vaya a realizar en donde el maestro pida a los estudiantes observar y ver cómo ocurre una división celular, destacando la división de la meiosis y la mitosis. Por lo que aquí los estudiantes tendrán que primero investigar qué ocurre en la meiosis y la mitosis, cómo identificarla y saber en realidad cuáles cosas ocurren en este proceso y cuáles agentes actúan en el mismo para que se pueda generar. Por lo tanto, esta es una importancia investigarlo para poder tener en cuenta o en práctica lo que se vaya a realizar. También tenemos que tener en cuenta o considerar que este es una parte o un proceso del método científico, el cual se busca lo que son, o sea, desarrollar junto con otros, como lo que es la observación y demás, desarrollar al final una solución o un proceso que se vea desarrollado de una buena manera, pero teniendo en cuenta este y otros métodos. En este caso viene siendo el método de investigación, que es uno de ellos, como dijimos. Este es de suma importancia. Método de observación. El acto de observar significa considerar con atención algo que necesitemos analizar. Muchas veces observamos movido por el interés y se puede definir la observación como uno de los recursos más ricos con el que el maestro cuenta para evaluar principalmente lo que se refiere a área efectiva. La técnica de observación tiene como finalidad describir y registrar sistemáticamente las manifestaciones de la conducta del educando, es decir, el estudiante, con resultado de una constante observación de este. La observación tiene como fin recoger información fiable y válida de un alumno, de un grupo de alumnos o en la clase entera, sobre algún aspecto relacionado con la vida escolar. La observación debe permitir recoger información suficiente sobre el aspecto de dimensión evaluada, no fragmentaria y puntual. Para hacer una buena observación es necesario que alguien lo haga y se dedique únicamente a esta labor, para que sea una buena observación. La importancia de la observación es que permite adentrarse en lo que ocurre en la interacción del alumno en la situación de aprendizaje, así como con los compañeros, con el profesor y consigo mismo. Esto teniendo en cuenta que en la interacción hay siempre dos elementos que actúan entre sí y que la respuesta de uno depende del otro y así viceversa. Es decir, que se da un intercambio bidireccional que va modificando y modulando esa interacción. La observación será el único instrumento de evaluación sensible a esta situación. Ejemplo de esto es, en los trabajos sociales, la técnica de observación la podemos aplicar en muchos campos, o sea, en campos diversos, como puede ser el estudio de cultura, subcultura, al análisis de organizacional, el sistema de problemas ligados a un territorio, el estudio de analizadores históricos, etc. Esta también la podemos observar en lo que es una encuesta, una entrevista en profundidad, en un grupo de discusión y así por el estilo. Método de enseñanza de las ciencias naturales. Método de transmisión o recepción. Desde la concepción de la ciencia, esta se considera como una acumulación de saberes y esta ya está predeterminada, es decir, que no permite cambios, ya que se toma la ciencia como una verdad absoluta, por lo que el docente no puede realizar cambios, y esto quiere decir que, y se puede considerar que es muy catedrática, o sea, muy a la antigua, como antes, que no se podía modificar los conocimientos, solamente era seguir las reglas que se encontraba en un libro, en un gigantesco libro, por cierto. El rol del maestro es ser el portavoz y el estudiante es el receptor. El maestro es quien tiene el conocimiento y el estudiante se limita a recibirlo y este tampoco puede alterarlo.
Métodos de enseñanza de las ciencias naturales. Método por descubrimiento. Es una metodología que pretende que el alumno relacione conceptos, busque los conocimientos y asimile esa información, incorporándola de ese modo a sus aprendizajes previos. Con todo ello, el niño creará las herramientas necesarias para ir construyendo sus propios conocimientos. El maestro se convierte, por tanto, en un guía durante el desarrollo del estudiante, orientándolo en el proceso de búsqueda de resolución de los problemas y temas planteados. El aprendizaje por descubrimiento consiste en un método de enseñanza que tiene en su centro al alumno, con lo que parte de un modelo de educación más constructivista. En él son los estudiantes quienes, a través de investigaciones y resoluciones de problemas, van a lograr el aprendizaje final que se espera obtengan con su trabajo. Esta pedagogía se encuentra entre las herramientas integrales y motivadoras que los profesores deben emplear para lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje que parta de los propios alumnos y sus intereses, adaptándose, por supuesto, a sus propias necesidades y potenciando su desarrollo. Es importante porque potencia el desarrollo de las capacidades, de la creatividad y de las competencias del alumno, sobre todo les enseña cómo aprender a aprender, y promueve la reflexión, el pensamiento propio y la búsqueda de resolución de problemas. En el aula se puede aplicar en proyectos, talleres, rutinas de debates, de reflexiones, de intercambio de pensamientos, entre otros. Claro que es importante recordar que el método por descubrimiento es diferente y va innovándose siempre, por lo tanto todo depende de si el maestro desea incluir en el aula, puesto que no todos lo incluyen. Métodos de enseñanza de las ciencias naturales. Cambio conceptual. Desde la ciencia, este se conoce como la estructura cognitiva del estudiante. En este se genera un conflicto de saberes. El rol del maestro es que va a plantear situaciones para generar conflictos en el conocimiento del estudiante, pero estas situaciones deben ser intangibles y que sobrepasen el saber del estudiante. El rol del estudiante está orientado a modificar sus saberes y ser muy activo. Es muy importante porque se va creando una estructura cognitiva y una mente que analiza y cuestiona cada detalle. En la actualidad, este método se puede utilizar cuando se realizan experimentos en el laboratorio, puesto que el maestro reta al estudiante a conocer el resultado y a buscar razones tangibles de dicho resultado. Este método también ha ido evolucionando, puesto que tradicionalmente esos conflictos de saberes solo se aplicaban en charlas y debates, pero en la actualidad se van a los hechos y experimentos que están fundamentados en un conocimiento tangible. En el método de recepción significativa, este trata de que la información que el alumno posee debe de ser de manera cognitiva para que no tenga ninguna dificultad durante las actividades académicas de su formación. En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno en su forma final porque solo se le exige que internalice o incorpore el material que se le presenta y que éste pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. Este consiste en generar la idea de compatibilidad entre el conocimiento científico y el cotidiano. En este método podemos resaltar la importancia que es que el alumno puede modificar, enriquecer, reconstruir sus conocimientos, reelaborarlos y hacer sus propios modelos de realidad, y que utiliza y transfiere lo aprendido a otras situaciones. Este método difiere del tradicional porque se ve la forma en que deja al alumno poder pensar
habitualmente la asociación del contenido científico con situaciones que se le presenten a diario. O sea, relaciona lo científico que se le da en el aula con aquello que se le presente en situaciones de su vida. Un ejemplo que podemos dar de este método es que el maestro y la maestra le presenta el tema de la flora y la fauna por medio de una presentación a sus alumnos. Y lo hace de esta manera porque es el modo en que los estudiantes de su clase adquieren mejor la información. Los alumnos se apropian del aprendido y lo asimilan, pero esto solo se logra con una buena motivación o deseos de aprender. Entonces luego los alumnos asocian lo aprendido con ciertas situaciones propias y el maestro continúa dándole desarrollo al avance que han tenido y resaltando la información más importante por medio de organizadores gráficos. El método científico. El método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Este método es muy importante porque permite al hombre de ciencia abordar problemas, explicar fenómenos, realizar descubrimientos y llegar a conclusiones de carácter general. La búsqueda de la explicación de un hecho se inicia con el planteamiento de un problema. También es importante resaltar que este método proporciona al alumno la oportunidad de saber cómo se hace el conocimiento y la evaluación que permite proporcionar información al alumno para mejorar y ampliar el conocimiento que tiene de sí mismo y de su trabajo. Los conocimientos científicos pueden permitir que se explore el potencial de naturaleza sin dañarla y respetando nuestro planeta, que es lo que se busca en el currículo. Igualmente, el conocimiento científico nos ayuda a tener un control sobre la selección y mantenimiento de la tecnología que se utiliza en nuestro día a día. Tenemos un ejemplo que es muy fácil, en donde un estudiante aplica el método científico. Sara es una estudiante y su familia cultiva diferentes frutos. Entonces Eric es el padre de Sara y está muy preocupado por sus cultivos de fresas. Si no tiene buenas cosechas, no obtendrá dinero para sostener a su familia. Entonces Sara recordó los pasos del método científico y también lo que había dicho la maestra sobre explicar lo aprendido. Lo primero que Sara hizo fue observar el lugar donde estaban las fresas y vio que las fresas no tenían accesibilidad a la luz solar, ni la tierra estaba lo suficientemente húmeda para que ellas pudieran crecer de una forma natural y que se desarrollaran fácilmente. Entonces ella formuló una pregunta: ¿qué puedo hacer para obtener fresas más rápido? Sara procedió a investigar sobre el tema en libros, documentales, internet y entrevistas. Al poder investigar, entonces se dio cuenta de algo. Entonces ella construyó su hipótesis. Entonces dice que si la planta tiene contacto con la luz solar, el crecimiento, el desarrollo de la planta puede ser más acelerado y se obtienen fresas con mejores condiciones. Entonces, luego de esto, ella comprueba esa hipótesis para saber si es verdadera o falsa. Lo primero que hizo fue ubicar el lugar para sembrar la planta con luz solar. Tomó una muestra de las plantas de su padre, preparó el suelo, plantó la planta. Con esto, Sara aprendió a recrear lo que había aprendido con situaciones de la vida diaria.
También aprendió a registrar, anotar, calcular, fotografiar, verificar y revisar. Porque cuando la planta estaba en su estado inicial, Sara tomó una fotografía para poder ver el cambio después que experimentara esa planta después. Entonces, Sara diseñó su experimento con la ayuda de su padre y anotando todo lo que pasaba. Luego, ella analiza la información. Cuando ella analiza la información, es que ella revisaba la planta todos los días, anotando lo que ocurría en su libreta. Entonces, ella analizaba los datos, los recolectaba y también los comparaba con aquellos que lo tenía al inicio. El paso final que ella realizó fue comunicar los resultados. Entonces, ella lo podía hacer de diferentes maneras, que era a través de un informe, un video, un resumen o una exposición o una presentación. Pero Sara prefirió hacer un video en donde ella tomó las fotos que había recolectado desde la etapa inicial hasta cuando las plantas se habían mejorado su aspecto. Entonces, este video lo compartió con su padre y también con sus amigos. Aquí vemos otra situación que tiene que ver con el método científico, en donde los niños lo pueden aplicar con los adolescentes. El método de enseñanza tradicional es aquel en donde se concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profesor como un artesano. Su función aquí es explicar y explorar claramente sus conocimientos. Se enfoca de manera central en el aprendizaje y la memorización del alumno. Entonces, aquí el profesor no debe de ser solamente un experto en su campo, sino que también tiene que ser capaz de transmitir la información de manera eficaz. La función de los alumnos es intentar comprender y memorizar la información. O sea que aquí la principal herramienta de aprendizaje es la memoria. El estudiante funciona como si fuera una hoja de papel en blanco y el maestro va a llenar esa hoja de papel. La autodisciplina se constituye como el principal requisito para los estudiantes y los exámenes y las pruebas permiten al maestro saber si los alumnos han adquirido los conocimientos. Este método es muy importante porque lo vemos desde hace muchos años, aunque todavía se quiere dejar atrás este método y algunos lo han combinado con otros para que pueda funcionar en la enseñanza. Pero este método es muy importante porque nos ayuda a propiciar la investigación, acostumbra a los estudiantes a ser pasivos, pero tiene algo que no, aunque no tiene algo que no es bueno, que es la dependencia, porque depende del maestro, los estudiantes dependen de lo que el profesor les diga. Los estudiantes son imperativos y así, pero también hay algo importante que es la libertad, de algunas cosas que se le permiten. Pero esto no quiere decir de que el método tradicional sea malo, a pesar de las cosas que había dicho, sino que también el método tradicional nos ayuda a disciplinarnos, ayuda a que los estudiantes sean disciplinados, a que puedan tomar en cuenta las reglas, a que escuchen con atención, cosa que a veces no se puede lograr. Este método difiere del método científico porque en el científico se tienen en cuenta los hechos y los fenómenos que ocurren en el mundo, mientras que en el tradicional existen herramientas útiles para relacionarse con el mundo e incluso para resolver problemas específicos. Muchas gracias.